Buenas tardes, hermanos. No les veo. Voy a tener que poner acá de ladito para poderles ver. Por la gracia de Dios, hermanos, vamos a concluir este mes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de qué tratamos este mes? ¿Cuál era el tema general? Crecimiento espiritual. Muy bien. En la mañana debieron predicar. Pasa tiempo en la Bueno, sí. palabra, ¿verdad? Algo así más o menos. Gracias. Debemos pasar tiempo en, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Cuál fue el tema de la mañana? Pasar tiempo en la palabra de Dios. ¿Sí? Y todo este mes estuvimos hablando del crecimiento, se basa en el nuevo nacimiento. El crecimiento espiritual se basa también en la obra del Espíritu Santo. También se basa en el conocimiento de Dios, en la palabra de Dios. El crecimiento espiritual genera también cambios en nuestras vidas. Hablamos de humildad en nuestras vidas. Hablamos de una transformación también espiritual real en nuestras vidas. El tema 5. Okay. Ya uso esto. Ahí está. Temas diversos que nos deben ayudar a crecer espiritualmente, pero no podemos dejar pasar, hermanos, un último tema que tiene que ser muy significativo en cada uno de nosotros y tiene que ver con el pecado, ¿verdad? Y hago esta pregunta. Yo sé que todos somos creyentes en Jesucristo. Yo sé que nosotros ya fuimos perdonados nuestros pecados. Ya lo sabemos. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí nos ocupamos de nuestros pecados presentes? Así como el apóstol Pablo también nos dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, ¿cuántos de nosotros también nos estamos ocupando de nuestros pecados? No podemos decir, es que yo soy perfecto, santo. Sí lo somos, por declaración de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no nos exime de que nosotros seamos pecadores, ¿sí? Todavía en nosotros existe el pecado. Y de estos, ¿cuántos de nosotros estamos ocupándonos de esos detalles que hay en nuestras vidas? El rey David en su momento también tuvo que afrontar su realidad con relación al pecado, y un pecado que conocemos nosotros gravemente que él cometió. Y sin embargo, llegó el momento en que el rey tiene que enfrentar su realidad, ¿sí? Y nosotros también tenemos que llegar a confrontarnos con nuestra realidad. El problema, hermanos, con nosotros los creyentes en Jesucristo es que tenemos la tendencia a decir, ¿verdad? Como ya soy salvo, ya no la sabemos de todas. Ya empezamos a suavizarnos los pecados, ¿verdad? Y no pasa nada. Ya somos conocedores de la palabra de Dios, ya somos muy inteligentes,
ya suavizamos las cosas. A diferencia de una persona que viene de fuera, cargado de todos sus pecados, está dispuesto a ser transformado. Nosotros ya somos perfectos. Y entonces, el rey David, ¿sí?, tiene la necesidad de aclarar esos temas con nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy, hermanos. ¿Sí? Cómo debemos ocuparnos del pecado. Y el ejemplo lo vamos a tomar de el rey David. Yo les invito a orar. Padre amado que moras en los cielos, en esta tarde, Señor, una vez más a ti acudimos para rogarte, Padre bendito, la dirección de tu Santo Espíritu. Permítenos, oh Dios, poder escudriñar tu palabra y que esta porción de la Escritura nutra nuestro espíritu. Te lo pedimos, oh Dios, en el amor de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. No pierdan, hermanos, en la cita bíblica, Salmo 32. El salmista empieza hablando en el verso 1, diciendo de la siguiente manera, bueno, voy a leer del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hace un rato en la mañana hablaba yo con unos jovencitos, ¿verdad?, allí en la congregación, y les decía, por ejemplo, David, ¿quién era? Y nosotros podemos constatar, según la palabra de Dios, que desde temprana edad David tenía una buena relación con Dios. Y le decía yo a los muchachos, casi no se habla de la niñez de David, pero ¿cómo conocer que tenía una buena relación con Dios? Simple y sencillamente cuando él está frente al rey y él le dice que con sus manos, ¿qué hacía cuando estaba pastoreando ovejas? Mataba a las fieras. Y eso, hermanos, tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios, porque para poder enfrentarse cuerpo a cuerpo con una fiera de este tipo, entonces tenía que estar la presencia de Dios ahí. Entonces podemos decir que David desde su juventud tenía una buena relación con Dios. Lo vuelve a probar cuando él se enfrenta ante Goliat, ¿verdad? Tú vienes a mí con jabalina y espada, pero yo voy a ti en el nombre del Señor. Más clara la idea de esa relación con Dios. Hasta ahí perfecto. Pero ese mismo joven valiente que tiene la capacidad de alentar al ejército de Israel, del pueblo de Dios, más adelante lo vemos totalmente destrozado por el pecado. Cuando comete pecado de adulterio, asesinato, ¿verdad? Y sigue siendo ese hombre que había tenido una buena relación con Dios, ese hombre que Dios le respondía desde su juventud, ese hombre que Dios le respondió cuando se enfrentó a Goliat. Ahora vemos a un hombre que en un estado de buena relación con Dios, un leve descuido, y ahora está batallando con el pecado. Por eso el salmista dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Es importante, hermanos, que nosotros nos ocupemos de nuestros pecados
hermanos, por muy pequeños que sean, es necesario que nosotros tengamos que ocuparnos de eso, porque ¿quién podrá justificarnos cuando un día nosotros estemos frente al Señor? Y el salmista o el rey David dice que esa persona que encuentra la justificación por medio de Dios, por medio de Jesucristo, es una persona bienaventurada, una persona que ya no hay quien señale el pecado que ha cometido. ¿Sí? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Aun cuando nosotros, hermanos, tengamos una gran cantidad de experiencia sirviendo al Señor, es importante que también nosotros nos ocupemos de nuestros pecados presentes. Dios siempre va a perdonar, pero también nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Dice el verso 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Verdad? Poder presentarnos delante de Dios, hermanos, y hallarnos completamente inocentes. ¿Y quién puede hacer eso en nuestras vidas? Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando el Señor dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, aún nosotros como parte de la Iglesia Universal de nuestro Dios, tenemos que acudir a Él en busca, hermanos, en esa búsqueda del perdón de nuestros pecados. David lo hace de esta manera, ¿sí? Él lo hace confesando sus pecados. ¿Cuál es el problema, hermanos, de no confesar el pecado? ¿Cuál es el problema de no declararle a Dios nuestra falta? Dice el salmista, ¿verdad? O el rey David dice que sus huesos se fueron consumiendo. ¿Sí? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche, dice, se agravó sobre mí tu mano. O sea, que mientras nosotros no declaremos a nuestro Dios nuestras faltas, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Vaya apretando, ¿verdad?, la tuerquita. Y el Señor nos habla por medio de su palabra, ¿verdad? Arrepiéntete, Freddy, de tus pecados. Ven, confiésalo. Yo no he hecho nada, ¿verdad? El Señor sigue apretando: Freddy, arrepiéntete. Y vuelvo a mandar otro mensaje de arrepentimiento a mi vida. Y pareciera como que el predicador me está hablando a mí, pero es el Espíritu de Dios que me está dirigiendo su palabra, me está buscando a mí para que yo proceda en arrepentimiento. ¿Sí? Lo cierto es que el mismo pecado nos va a consumir. ¿Sí? La Biblia dice que el pecador huye sin que nadie lo persiga. Nos vamos llenando de odio, nos vamos llenando de rencor, nos vamos llenando de ego, hermanos, y sigue creciendo en nosotros el pecado, porque no queremos llevarlo a los pies de Cristo y nos volvemos altivos delante de Dios y delante de las personas. Decía hoy una muchacha: pastor, es que tengo que reconocer que yo soy muy altiva, soy muy orgullosa, siempre quiero ganar, no me gusta perder.
y le dije, por eso estás fracasando en todo. Y ella estaba llorando, pero no cedía ante su orgullo. La Biblia dice que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Así que si nosotros no nos humillamos ante Dios, ¿verdad?, y declaramos nuestro pecado, simple y sencillamente, como dice David, día a día se van a agravar más las consecuencias de nuestro pecado. Todo aquello que podía ser frondoso o verdor, como dice el salmista, todo aquello que podía florecer en grandeza, ¿sí?, dice que se volvió en sequedades o en sequedales, ¿sí? Podía estar, ahora sí como dice el pasaje bíblico, sembrado junto a corrientes de agua, pero él se encontraba en sequedades, ¿sí? La obra del Espíritu de Dios no se manifiesta donde hay pecados ocultos. ¿Qué es la opción que hace David? ¿A qué opción llega? ¿Cuál es su último recurso? ¿Sí? Él trató. ¿Se acuerdan ustedes la historia de David y Betsabé? Se subió allá arriba, allá estaba la mujer bañándose, la tomó por mujer, la embarazó, mandó traer a Urías. Urías, ve a dormir con tu esposa, lo embriagaron, no sucedió eso. Y David utilizó al mismo Urías para llevar un documento ante el general para decirle, pónganlo en lo más recio de la batalla, para que muera, y el asunto ahí va a terminar con la cuestión del adulterio. A veces nosotros, hermanos, tratamos de cubrir estas faltas, de solucionar estas faltas. Adán y Eva, ¿cómo lo solucionaron según ellos? Hicieron ropas de hojas, ¿verdad? De esa manera nadie se va a enterar. Cubro mi vergüenza y listo. Pero eso no va a pasar así, ¿sí? Realmente quien da soluciones a nuestros problemas es nuestro Dios. Así que David prefiere declarar el pecado que ha cometido. Dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis pecados, confesaré mis transgresiones, a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es lo más práctico, lo más sencillo que Dios ha puesto en nuestras manos. Es el recurso más práctico que Dios nos ha dado, y esa es la confesión de nuestros pecados. Ahora, tenemos que confesar. ¿En qué tiempo tenemos que hacer esto, hermanos? Una ocasión decía una muchacha, pastor, es que me hice de la rogada con mi ex pareja, y ahorita que me animé a volver a tener esta relación con él, mi ex ya se había casado. ¿Sí? Cuando ella finalmente toma la decisión de decirle sí, de volver a unirse, dice, creí que él me iba a esperar siempre, ¿verdad? Y algo que les quiero decir es, hermanos, ni Dios va a esperar, hermanos, toda la vida, toda nuestra vida, ¿sí? ¿Qué dice el salmista? Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado, ¿sí? En los evangelios también nos habla al respecto, Isaías
¿sí? Cuando el Señor nos invita a buscarle, y Él dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llámale en tanto que está cercano. Así que nosotros tenemos nuestro tiempo también, nuestra oportunidad de poder hablar, de poder dialogar con nuestro Dios y poder expresarle con libertad, abiertamente, todas nuestras ofensas delante de Él. Si no lo hacemos así, entonces nos vamos a arrepentir, ¿verdad? Pero será demasiado tarde. En la Biblia hay un hombre que se arrepintió, pero era demasiado tarde. ¿Sí se acuerdan? El rico en el seno de Abraham, ¿verdad? Estaba totalmente arrepentido y él tenía necesidad de justicia, de estar del otro lado donde estaba el mendigo. Y él le dijo, no se puede. Bueno, pues mándalo a que vaya y le predique a mis hermanos para que no vengan acá donde yo estoy. Allá tienen su oportunidad también, por medio de los profetas. Nosotros también tenemos nuestro tiempo, y el tiempo, hermanos, es ahora que tenemos oportunidad de vivir. Hoy es el tiempo. Mañana no lo sabemos si vamos a despertar, porque solo Dios conoce nuestro tiempo de vida. Y cuando la Biblia habla de la preparación, es precisamente por esta razón. No sea que al rato yo muera y no haya resuelto mis problemas con Dios, no me haya puesto a cuentas con Dios, y todo lo que he vivido, todo lo que he servido para Dios sea en vano al final. Es importante que tratemos nuestros pecados, hermanos, en el tiempo presente. Yo sé que es difícil, por experiencia también se los digo, es difícil. ¿Somos orgullosos? Sí lo somos. ¿Somos altivos? A veces. ¿Somos tercos? También. Pero ante esas circunstancias, cada quien conoce, como dice el dicho, cada quien sabe de qué pie cojea. Y cada quien conoce su problema. Y abiertamente, ese es el gran privilegio que tenemos, que nosotros podemos hablar abiertamente con nuestro Dios y decirle, Señor, me encuentro en esta y esta situación, le tengo, no sé, coraje, Señor, ofendí a fulano. Podemos hablar con Él abiertamente y no va a descender fuego del cielo sobre nosotros, al contrario, habrán palabras de perdón a nosotros, a ustedes. Pero hermanos, en este tiempo en que podemos ocuparnos de nuestros pecados, es el momento para hacerlo. Dice el verso 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, hermanos, yo no sé, yo creo que muchos hemos experimentado esto. ¿Qué es lo que sentimos cuando ya lo confesamos? Alivio, ¿verdad? Esa carga que traíamos acá en la espalda, qué tranquilidad. Hay paz en nuestra alma cuando nosotros tiramos esa carga o le dejamos esa carga a nuestro Señor. Dice el Señor, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados o cansados, que yo os haré descansar. Ahí está el descanso de nuestras almas. ¿Por qué cargar, hermanos, con pecados que no nos benefician en absoluto? Nada, no nos edifican, al contrario, día a día nos afectan.
y aguas también, hermanos, porque esto lo tenemos que hacer urgentemente, sí o sí, el confesar nuestros pecados. Si no lo haremos, ¿qué dice el Señor? En las palabras o en los labios del rey David dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Somos un blanco del Señor, ¿sí? Si nosotros estamos dentro del pueblo escogido de Dios, si somos el pueblo escogido de Dios, déjame decirte que eres un blanco perfecto, grande, línea recta para nuestro Dios. A los apóstoles, cuando el Señor habla, ¿verdad? Todos los que me diste, ninguno se perdió, solamente el hijo de. Nosotros no nos vamos a escapar del Señor, ¿sí? Él nos tiene en sus manos. Así que dice el Señor: yo te voy a hacer entender. Aunque nosotros no querramos entender, Dios nos va a obligar a entender. Y usa, hermanos, una figura, ¿sí? Porque suele pasar que así somos. Disculpen la figura, pero aparece ahí en la Biblia. Dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Yo me acuerdo, hermanos, que una ocasión mi tío tenía una yegua de esas mal enseñadas, y no sé, se nos ocurrió, por ir a una garulla con los primos, se nos ocurrió prestar ese animal. No, hermano, se metió en el callejón, había tinto, de esas bejucos con espinas, se metió, hermano, nos llevó como 1,5 kilómetros entre ese callejón, hermano. Y hermanos, como dice aquí, con el bozal, con el freno, y ese animal iba para adelante. Hasta que le dio gusto y gana, paró. Imagínense cómo quedamos todos nosotros, peor que cuando pierden los duendes, ¿verdad?, a las personas. En efecto. Y no pudimos detener ese animal hasta que a ese animal le plació pararse. Una figura real, hermanos. Los que conocen de caballos no me van a dejar mentir. Cuando el caballo está mal enseñado, hermanos, echa patadas, brincos, te arrastra y hace lo que quiere. Y usa este ejemplo, hermanos. No seamos así, ¿sí? El mal, mis estimados hermanos, no es para nosotros que actuamos de esta manera sin entendimiento, dice el pasaje bíblico. El mal no es para Dios, el mal es para nosotros, porque hay algo que el Señor afirmó en su palabra aquí en el verso 8. Dice: te haré entender. Como nosotros estábamos chamacos todavía, agarró mi tío ese animal, yo me acuerdo, y lo amarraron a un poste y le pegaron al pobre animal. Y nos dijo: tío, ya no le pegues, ese es un animal. Claro, nosotros estamos todos rayados de las espinas, ¿verdad? Pero le dieron a ese pobre animal. Es un animal, lo entiende. No se le quitó la maña, ¿verdad? Es un animal. Pero nosotros, hermanos, no somos animales. Somos creación de Dios, y si estamos dentro del pueblo escogido de Dios, entonces Dios va a visitarnos una y otra vez hasta quebrar nuestro orgullo,
hasta humillarnos el Señor para que de ahí florezca o crezca un alma, un ser que glorifique a Dios. Pero en ese proceso, hermanos, vamos a sufrir mucho. David en el Salmo 51 dice: devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y David fue perdonado. Si nosotros vamos a la Biblia, en la parte que habla del pecado de David en Samuel, hermanos, David fue perdonado en el momento. Pero ¿qué pasó? Le dijo el Señor: la mano de Jehová no se va a apartar de sobre tu casa. Las consecuencias había que enfrentarlas, ¿sí? Y David lo expresa también más adelante en este salmo. Así que, hermanos, optemos por entender, comprender el llamado de Dios. No nos aferremos a que podemos nosotros resolver por nuestra propia cuenta nuestros pecados. Mejor seamos entendidos y confesemos, entendamos el propósito de Dios para con nuestras vidas. Dice el salmista: si nosotros no queremos entender, nos pone un ejemplo, otro ejemplo. Dice el verso 10: muchos dolores habrá para el impío. ¿Sí? O sea, repetidas ocasiones. Cuando nosotros vivimos en pecado, ¿qué somos? Impíos, desobedientes, desleales y así sucesivamente. Sí, muchos dolores habrá para él. Y luego nos preguntamos, ¿verdad? ¿Y por qué me vino esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué a mí? Las consecuencias, hermanos, es nuestro pecado. Pero dice: mas al que espera en Jehová lo rodeará la misericordia. ¿Sí? Así que vamos a esperar la misericordia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios. Si soy pecador, está bien, lo reconozco, confieso mi pecado y sigo adelante. No me estanco ahí en querer resolver por mí mismo mis pecados, como lo hizo David, que dice que poco a poco sus huesos fueron consumidos porque trató de resolver por sí mismo el pecado. Verso 11: alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Al final, hermanos, Dios desea que todos nosotros seamos rectos de corazón, íntegros delante de Dios, coherentes en nuestras vidas, en nuestra vivencia, ¿sí? Bien, hermanos, en esta tarde pensemos precisamente en que debemos ocuparnos, hermanos, por muy pequeño que sea ese pecado, no lo dejes para mañana. Mañana ya habrá otro pecado y pasado mañana habrá otro y otro, y ya no podamos con tanta carga. Ocúpate en el momento, ¿sí? Reconoce, somos humanos, somos pecadores, es cierto, pero no te quedes ahí. Reconócelo en todos tus caminos, dice la Biblia, y Él enderezará tus veredas. Vivamos una vida, hermanos, humillado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que estamos aquí, a veces pensamos que la iglesia
es para hombres y mujeres perfectos. Así lo creemos, ¿verdad? ¿O es para quienes necesitan de Cristo? El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si ves que tu camino se está tornando hacia afuera, entonces es para ti la casa del Señor o la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, hermano.